Todos hemos escuchado que en China comen algunas de las cosas más raras del mundo: serpientes, geckos, murciélagos e incluso animales domésticos. En este video voy a investigar si realmente en este país comen perros, gatos y todo tipo de carnes exóticas. Y además voy a probar la famosa sopa picante de rana toro y los platos más interesantes que podamos encontrar en este recorrido. Acompáñenme. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, finalmente llegó la hora. Hoy vamos a devorar lo que tenga la gastronomía china para ofrecernos y además vamos a contestar ciertas incógnitas que existen en Occidente acerca de lo que se consume en este país. Vamos a investigar sobre el consumo de la carne de perro y de gato. A ver si es una realidad, si realmente consumen murciélago por aquí y casi cualquier animal que se mueva, y además también toda la comida tradicional china que nos encontremos en el camino. Estoy seguro de que esto va a estar absurdamente épico, interesante, exquisito e impactante. Así que quédense hasta el final y acompáñenme. Ojo, ojo, ojo. Yes, one of this one. Spicy. Yes, vean como que tienen estos nada más de muestra. Cuando usted pide uno, lo sacan y se lo echan a la parrilla. Oigan. Ojo, nada más, nos invitaron a la cocina. Cocina con flow, mi compadre. Claro, con ritmo. Eso. Vean cómo tiran el pulpo con todo. Esta es la verdadera cocina china, amigos. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Che, che, my friend. Vean esto, vean esta belleza. Hasta que huele a chile. Me quemó la nariz de solo leerlo. Se ve prácticamente frito por fuera. Le echaron buena parrilla, buenas especias. Pero lo más importante, ¿a qué sabe esta belleza? A ver. Amigos, está bueno. Siempre que pruebo el pulpo o el calamar, que es muy común en esta parte del mundo, son carnes que agarran el sabor de lo que le pongan. Uy, 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 uy. Está picante. Son carnes que agarran el sabor de las salsas y de lo que le pongan. Y este agarró un sabor rico, la verdad. Tiene un sabor salado, está bien picante. El pulpo como tal no sabía nada, es como un chicle. Y además como que le pusieron alguna mezcla de ajo con cebolla, porque tiene ese acidito, ese salado. Ha probado el pincho de pulpo chino. Vamos con un cubo de patas de pollo. Aquí en China por alguna razón aman, pero con locura, la pata de pollo. Así es como se ve preparada. Nosotros también la comemos por allá, pero aquí tienen algún tipo de adicción porque usted la puede encontrar en supermercados, empacada al vacío, semicruda, la puede encontrar extra picante. Vean cuántas presentaciones hay aquí. Vean aquí, vean aquí, vean aquí. Si la quiere picante, así como barbecue. No, incluso esta ya se las había enseñado como cruda. Vean los deditos del pollo. Esto me parece un huevo empacado al vacío también. Debería de grabar probando los snacks de China. La tienen en cantidades y la sirven con una pequeña pala. Literalmente la sirven con una pala y le llenan esto hasta el tope. Y no es nada barata. Este botecito de patas que compré, que se vende por peso, vale como $10, 5,000 colones. Y viene la pata sin hueso, nada más como los cartílagos, el pellejo, como si quisieran comerse directamente el colágeno. Hay 1000 formas diferentes de preparar las patas aquí en China, pero estas, como pueden ver, las hacen con chile dulce, tiene también chile jalapeño, me parece que tiene un poquito de ajo y huele como a vinagreta. Huele como a una vinagreta de patas de pollo. Sin más dilación, entrémosles. Por cierto, dato importante, están heladísimas, congeladas. Con uñita y todo. Pues sí, efectivamente es como una pata en vinagreta, con su cebolla, parece que lo bañaron en vinagre también, con chila. Está buena esta versión de la pata de pollo china. Amigos, finalmente llegó la hora. Vamos a probar la legendaria rana de China. De una forma especial, la vamos a probar en un hot pot que ya les voy a ir explicando qué es. Es algo muy popular en toda China, pero de hecho no les puedo mostrar lo que hay ahorita en la mesa
porque es la rana completa cruda. Se las voy a dejar en el grupo de WhatsApp sin censura. Les dejo el link aquí abajo en la descripción si quieren ir a ver lo que hay en la mesa. Tengo que censurarlo por la plataforma, pero la rana está aquí completa y todavía se mueve. Todavía los músculos se están moviendo. De hecho, nos dijeron que tuviéramos cuidado porque todavía podría saltar y la van a cocinar aquí. Si no me equivoco, aquí estamos con el gran Max. Bueno, Max me estaba diciendo que esto es común en México. Sí, comen ancas de rana. Nunca me habían traído las ranas vivas como aquí, porque estas las despellejaron, les quitaron la cabeza y las trajeron. Uy. Trajeron una rana viva Que va a brincar, cuidado. que va a brincar. Es una rana toro. Es una rana toro, son muy grandes. De hecho, Sí. está bien que se coman porque son considerados animales depredadores que afectan el ecosistema. Es una plaga. Sí, no la puedes soltar en un río porque afecta el ecosistema. Entonces Ok. se come sintiéndote bien, dicen. Ok, hay que tener algo bien en cuenta. Y es que, al igual como hemos ido a todas partes del mundo a probar de todo, esto hay que verlo con respeto. Tal vez ellos vean súper raro que nosotros nos comamos un pollo o un cerdo. Entonces, es lo mismo. Para ellos es totalmente normal comerse una rana. Tenemos el hot pot en la mesa, que la traducción es olla caliente. Es esto que tenemos aquí. Aquí en el centro de la mesa hay un disco que hierve esta mezcla que tiene una base de manteca de cerdo, aceite, chile, y tiene un montón de especias y la receta especial, que es diferente en cada restaurante y en cada zona de China. Aquí es donde vamos a echar a cocinar la rana y la gente echa a cocinar lo que pida. Se pueden pedir diferentes carnes, se cocinan aquí. Y ojo con esto, tenemos que lavar nuestro plato. Es parte de la cultura que, a pesar de que esto viene así empacado en plástico, lo abrimos y para eso viene esta taza de aquí. Y aquí tenemos agua hirviendo, agua caliente para desinfectar la tacita y lo que vamos a usar para comer, como una lavada de gato. Sí, normalmente lo hacen como torre. Así ponen la torre y lo llenan y se va vaciando. Y luego Ya lo hice mal. Se le echa el agua a todo y ya después lo echo aquí y ya está listo para darle. ya estás listo para comer tu ranita. Listo para darle a la rana toro. Amigos, vamos a meter oficialmente la primera rana toro al hot pot. ¿Qué tanto hay que dejarla cocinarse? Buena pregunta, ¿Y qué Excelente tanto pregunta. sabor le dará a esta sopa? Bastante. Créeme que mañana te vas a arrepentir. La primera vez que uno come hot pot se arrepiente al día siguiente, pero se hace adictivo. Cuando va al baño, se Al arrepiente. principio te va a molestar, pero después te va a gustar. Vamos a comernos entonces una sopa de rana toro. Básicamente, vamos a darle sabor a la sopa, ahora sí. Son 7 minutos de cocción y se echan todas de golpe. 7 minutos y vamos a poner estas bichas a nadar. No se ve apetitoso, la verdad. Honestamente, Pero dicen que sabe a pollo. tal vez ya las hemos comido y no nos hemos dado cuenta, amigo. Antes de probar directamente la sopa de rana, vamos a probar el caldito. El caldito que nos sirvieron antes de echar las ranas para ver qué tal esta mezcla de este restaurante. Así se ve la sopita. Tiene un sabor espectacular, pero está picante. Picante, de verdad lo voy a sentir mañana. Está bastante saladita, picante, no está espesa, está bien líquida y tiene bastante color, como que si tuviera lo que nosotros conocemos como achote. Un poquito aceitosa también. Llegó la hora, amigos. Así se ve la sopa de rana. Vean ese monstruo. Amigos, así es como se ve la rana toro ya cocida, ya cocinada. La carne parece carnita de pollo, pescado, es carne blanca. No pensé que una rana tuviera tanta carne, la verdad. Pero lo importante, a ver a qué sabe esta belleza. Con el permiso de todos los aquí presentes, con la mano, como alitas de pollo. Realmente es algo muy mental. Y uno se imagina a la rana que nos pusieron aquí, le juega una mala pasada. Pero si me dan esta carnita frita o sola, sin la figura de la rana, perfectamente me la como como una sopa de pollo. Y si me la dan frita, como pollo frito. Puede ser que ya haya comido rana en algún lugar.
sin haberme dado cuenta. Nunca pensé decirlo, pero está buena la sopa de rana toro en China. Dato curioso sobre los restaurantes, me imagino que los más buenos en China. Y es que normalmente en la fila de espera hay algo para entretenerse. Por ejemplo, aquí hay una película, hay sillas y la gente está como en un cine al aire libre. Vean dónde estamos. Esta es la acera, aquí están pasando scooters y gente y de todo. Y hasta la gente se para a ver la película. Vamos a probar los fideos en fuego de China. Uno de los platos más tradicionales que se pueden encontrar en este país son los fideos con cualquier agregado y fideos con diferentes tipos de pasta. De hecho, en ciertas zonas son más populares los fideos en pasta de arroz. Se hace fideos con carne de pescado, con carne de res, con carne de cerdo, se le agrega cebolla o se le agrega culantro, se le agrega huevo, de todo se le puede poner a los fideos, pero lo más importante, se hacen extra picantes. Aquí en China a la gente le encanta el chile y vean nada más dónde los vamos a probar. En un lugar tradicional, de hecho que todavía mantienen como un fogón donde está una olla incrustada, donde se cocina todavía de manera tradicional. Me parece muy interesante la importancia que le dan a la antigüedad y al árbol generacional del restaurante. Aquí está escrito toda la línea generacional que ha seguido y dice que está operando desde el año 1900. Operaba desde que habían dinastías aquí en China. Ojo, nada más el aspecto que tiene esta belleza. No aguanto las ganas de probar este caldo. Es un caldo oscuro. Cada restaurante tiene su receta especial. Ok, this one. Ya me hicieron las señas. Este es el chile fuego. Esto se puede encontrar casi en todos los restaurantes chinos. Esto es el fuego en persona. Como les decía, este caldo tiene su culantro, como cebollita. Parece que este en especial lo hicieron junto con la carne de res porque tiene saborcito a res también, pero tiene también un leve sabor a menta, que me imagino debe ser la receta especial de este lugar. Sin más dilación, a quemarnos la vida. Uy, me pasé. Hay que esparcir esto por todo lado bien. Mañana va a ser un día difícil, amigos, pero todo sea por un veredicto correcto de los famosos fideos chinos. De hecho que nos ha costado un poco la alimentación porque esto es lo que se come en el desayuno, el almuerzo y la cena. Y además, encontrar uno así que traiga buena carne nos había costado. Ahí me disculpan la técnica, pero todavía estoy afinando el uso de los palillos. Amigos, el sazón, el sabor está muy bueno. El caldo ya se los describí. La carnita es como comer carne en una olla de carne, en una sopa de res. Está suavecita, está bien hecha. Igual está salada como la comemos nosotros. No está dulce ni está hecha en soya tampoco, que normalmente aquí todo lo hacen en soya. Y ese chile tiene algo que le mantiene a uno la boca como en fuego. Entonces cuando uno se va a mandar el siguiente bocado caliente, le vuelve a quemar por todo lado. Es una sensación dolorosa pero adictiva, como el chile mexicano. Amigos, me he encontrado que la carne en esta presentación es bastante popular y se encuentra de todo tipo. Por ejemplo, esto es carne de cerdo. Vean ahí lo delgadita que es. Está como totalmente seca, incluso es muy dura, casi como que si fuera pellejo, pero es carne. Y así usted puede encontrar de res, puede encontrar pescado. De hecho es muy curioso que también venden patas de cerdo, me parece, perdónenme si me equivoco, como las que utilizan para sacar el jamón en España. Como que la pata la dejan secando en sal y está exhibida por ahí, justo como ustedes están viendo por aquí. Venden también el pato seco, me parece que el ganso seco. Y esta es la que me recomendaron como la más popular, la más pedida por el público. Carne de cerdo seca a la barbecue. Está dura, pero está muy rica. Yo creí que iba a ser como pellejo o como grasa, pero es pura carne en barbecue dulce, no tiene sal. Buenísima. Ahora, ¿se consume carne de perro, carne de gato, murciélago, serpiente, rana y todo esto en China? Sí
o no? Pues la respuesta rápida es que sí. Yo mismo me di la tarea de ir a una zona rural bien alejada para investigar sobre este tema y me encontré estas imágenes que ustedes están viendo, las vi yo con mis propios ojos, lo grabé yo. Me encontré un mercado donde era posible comprar carne de perro, perro entero, gato entero por kilo. Las imágenes muy probablemente van a estar censuradas para que no nos las baje la plataforma. Si alguien las quiere ver, que siempre están los curiosos, se las voy a dejar en el grupo que tenemos en WhatsApp. El link está aquí abajo en la descripción. Esto no es apto para sensibles, de una vez se los digo, y se las dejo para que vean que es real y que era completamente normal en esta zona. Sin embargo, no quiero ser amarillista. La realidad es que esto se encuentra en unas zonas muy específicas de China, no en todo China, como nosotros nos lo imaginamos. De hecho, que en ciertas zonas desde hace miles de años se consume de todo tipo de animal exótico, serpiente, murciélago. Se dice incluso que hay una zona que se llama Cantón, o la gente de Cantón, algo así, es una frase, que se come todo lo que se mueva. Así es como se conoce incluso aquí mismo en China. Y tras de eso, hubo una época en la que China pasó por una hambruna en la que murieron millones de personas, que durante esa hambruna se intensificó todavía más el consumo de todo lo que tenían a la mano. Sin embargo, hoy en día, en pleno 2025, ya no está tan bien visto consumir carne de perro y carne de gato. Más tomando en cuenta que en el 2020 el gobierno de China quitó la carne de perro de la lista de animales para consumo humano. Entonces, hoy en día muchísimas ciudades ya prohibieron el consumo y la venta de carne de perro. Solo se logra encontrar en ciertas zonas rurales como las que nosotros visitamos y en ciertos mercados muy escondidos. Ya no es una realidad de todo el país. Y además los jóvenes, y me imagino yo principalmente la gente de ciudad, ya como que lo rechazan. Amigos, vamos a probar los legendarios dumplings de China. Esto es muy común en todo el país, pero recuerden que China es un país gigante. Entonces en diferentes zonas se hace de diferente manera, con diferentes rellenos. Aquí en Shanghai específicamente topamos con la suerte de que hay temporada de cangrejos. Aquí se consume el cangrejo peludo de río. Entonces, este dumpling es una masa que se puede hacer frita, hervida, al vapor. Esta me parece que es al vapor o hervida, y normalmente son nada más rellenos de carne de cerdo, pero por la temporada estos son rellenos de carne de cerdo con carne de cangrejo y además huevos de cangrejo. Este platito de aquí vale $7 aproximadamente. Vamos a probar esta belleza. La pasta es un poco dura, es un poco chiclosa, y la combinación de cerdo con cangrejo está curiosa. Nunca había probado algo así. Predomina mucho el sabor a marisco. Es como ¿con qué lo podría comparar? Como con comerse unos fideos con pescado o una sopa de mariscos. Más o menos ese saborcito tiene. Vamos a abrir esta belleza, que la compré porque me parece una Fanta, nada más que tiene el logo de un osito. Entonces no me parece que sea de Coca-Cola. Se parecen los colores y demás, pero sepa Dios qué es esto. Es como una Fanta naranja, es como una gaseosa de naranja. Está buena. Apostamos todo y ganamos. Paloma extra picante, que me llamó mucho la atención que la tenían servida entera, completa. Cuando uno la pide, la parten en trocitos y le ponen especias como que si no hubiera un mañana. Vean esto, rojo fuego y verde. Una combinación pegrilosa. A la memoria de esta paloma. Vamos. Cuesta mucho pellizcarle algo, prácticamente no tiene carne. Sabe fuerte la paloma. Uy, se me está viniendo por la nariz el chile. Seguro como es en polvo, lo respiré. Está bien picante y no estoy seguro si ya había probado la paloma ahora que lo pienso. Creo que en El Salvador eso sonaría demasiado mal. Sabe como a pato. Tiene un sabor bastante intenso la carne, no es como el pollo, pero está buena y muy picante. Amigos, les voy a soltar un dato que tal vez a muchos les va a doler en el corazón, y es que yo me vine para China pensando que me iba a encontrar chop suey, arroz cantonés por todas partes. Yo dije, voy a llegar al paraíso, nada más les suelto salsa de tomate y voy a comer bienísimo. Pero resulta que no, resulta que esto es lo más similar que se encuentra al chop suey, y me contaban que el chop suey ni tan siquiera es un plato tradicional de China, es un plato que inventaron inmigrantes chinos en los Estados Unidos, al menos esa fue la historia que me dijeron, y que el arroz cantonés sí es tradicional de China, pero que es diferente en todas las regiones. Por ejemplo, aquí en Shanghai, este sería el equivalente al arroz cantonés, es un arroz frito. Así es como se llama en China. Y además, dato curioso e impactante,
El arroz cantonés tiene su origen en un lugar que se llama Cantón. Y en Cantón es donde les conté que se comen todo lo que se mueva. Serpientes, perros, gatos, ratas, todo. Desde hace cientos de años. Así que puede ser, ya esto es invento mío. Ya esto es mero invento mío. Pero puede ser que el arroz cantonés, en donde se originó en Cantón, lleve carne de lo que sea. Porque ahí sí es cierto que se comen lo que sea. Así se ve el chop suey, como que le falta colorcito, sazón. Se ve flojo, pobre. Pero a ver el sabor. Nada relacionado con lo que nosotros probamos en Latinoamérica de chop suey. Probablemente estoy tan acostumbrado a la comida china de allá que siento como que esto no tiene sabor. Porque allá obviamente le ponen más sazón latino para que nos guste más al paladar de nosotros. Unos fideitos muy simples, esto me parece que son como pedazos como de mortadela, como de algún embutido. Y un sabor a vegetal hervido bastante marcado de China. No como los sabores latinos. Y este de aquí es el cantonés, que en realidad se le llama arroz frito, que como pueden ver no tiene ni siquiera soya, no es frito en soya, no está realmente frito y es como un arroz con huevo, maíz dulce, un poquito de cebollino, veo zanahoria y unos pedacitos de mortadela. Un arroz muy masudo, sin sabor. Y lo que le da sabor es como el maíz dulce y los vegetales que tiene. Y ojo, esto no es una crítica a estos platillos, por supuesto que no. Estos son los platillos de aquí. Simplemente les cuento que hemos vivido en una ilusión, en un engaño. Amigos, esto que tenemos aquí es una técnica ancestral de cocina china, que es el arroz de bambú, se le llama comúnmente. Es un arroz que se cocina dentro de un bambú. El bambú sirve como el recipiente para ponerlo a hervir y que se haga como al vapor. Normalmente se le ponen vegetales y trocitos de carne, que en este caso lo que tiene es como embutido. A ver qué sabor le da el bambú al arroz. Tiene un sabor único, un leve saborcito como a tierra que se lo debe dar el bambú, como terroso, y un sabor muy extraño que debe ser sabor a bambú, porque nunca lo había sentido en mi vida. Es un arroz que no es insípido como normalmente sabe el arroz blanco en estos países asiáticos, sino que está hecho como con soya, es un arroz dulce, no está tan masudo, más bien está bastante seco y pareciera como un poco aceitoso. Interesante el arroz de bambú chino. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video demasiado interesante, demasiado impactante. Cuéntenme qué fue lo que más les asombró de todo lo que probamos, lo que más les sorprendió. Déjenlo todo abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, seguirme en las redes sociales que me ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió una rana toro en sopa.